Buen día, estimados amigos y amigas. En el nombre de Jesucristo les saludo. Buen día a todos. Voy a darles a conocer un tema que estamos siguiendo el proceso de la Biblia, porque quiero que todos ustedes estén informados, estén enterados, estemos preparados en el conocimiento de Dios. Hoy vamos a ver interpretación de la Biblia. Vamos a ver cómo vamos a interpretar la Biblia. Es muy importante. A veces queremos interpretar algo y bien que le damos una interpretación. Pero ahora en el sentido bíblico es todavía más importante de dar algunas otras interpretaciones en la humanidad, ¿verdad? Ahora en lo bíblico que viene en relación al ser humano, interpretación de la Biblia. En esta introducción hay una diferencia básica entre los católicos y los protestantes. La Iglesia Católica interpreta la Sagrada Escritura siguiendo las normativas del magisterio de la Iglesia. Los protestantes siguen el criterio de Lutero en la libre interpretación. Es importante destacar que Lutero propuso el principio de que cada uno podía interpretar libremente la Biblia porque había roto con la autoridad del Papa. Y como él no tenía ninguna autoridad para afirmar que cada uno podía interpretar según su criterio la palabra de Dios, repitió 1000 veces que el cristiano debía regirse por el principio de la sola Escritura. Pero hay un dato básico que la Biblia nunca dice que hay que seguir ese sentido. Algunas sectas, siguiendo a Lutero, afirman que Joel, capítulo 2, verso 11, dice: yo suscitaré profetas entre vuestros hijos, para afirmar que todos podemos ser profetas y por lo tanto que todos podemos interpretar la Escritura sin depender del magisterio. Y otros se apoyan en el texto de segunda de Timoteo, versículo 3 al 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y de ahí concluir que la Biblia aconseja seguir solo la escritura. Pero todos los excesos de la interpretación de la Biblia nacen cuando seguimos solo nuestro raciocinio, cuando nos guiamos por prejuicios o cuando nos falta la fe. El resultado es que se desconocen o se aplican malos principios de interpretación serios y bien fundamentados para la explicación de los textos bíblicos. Dios habla al hombre por la Biblia y lo hace a la manera de los hombres. Para interpretarla bien es preciso fijarnos en los modos humanos de transmitir el mensaje que los autores humanos utilizaron para comunicarnos que Dios quiso manifestarse. Necesitamos pues tener unos buenos principios de interpretación bíblica. Aclaro lo siguiente: únicamente, libremente no vamos a leer la Biblia. Hay un proceso, hay una autoridad, hay una enseñanza que tenemos que seguir. La Iglesia Católica es la máxima iglesia en el mundo que dejó Jesucristo y que tiene la autoridad para enseñarnos a interpretar la Biblia, que es el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí es un dato importante. Yo no puedo tomar la Biblia, nada más. A veces hay casos que hay hermanos que toman la Biblia, pero no saben ni por dónde van a empezar. Por eso la iglesia tiene la autoridad máxima, porque Cristo le confió a su santa iglesia, a los pastores, desde el Papa, desde los obispos, desde los presbíteros, de los diáconos, de los celebradores, todos. De ahí viene una cadenita, un proceso, una pirámide, vaya, como algo piramidal. ¿Sí? La iglesia, el Papa es el vicario de Cristo, es el máximo en el mundo entero. Y tenemos que seguir esos consejos, esas pautas, esas indicaciones que son importantes.
Es bien importante esto saberlo, ¿sí? Entonces, yo voy a recibir un mandato de Jesucristo mediante los pastores, mediante los sacerdotes, ¿verdad? Nos confían una función en nuestro ministerio, ¿sale? Entonces, eso es bastante importante. Por eso es claro está, porque a veces lo entendemos en forma literal. Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 28 versos de 16 al 20, dice, vayan por todo el mundo y anuncien mi nombre. Antes que todo a un sacerdote le da un mandato Jesús. Y el sacerdote como representante de Cristo también va a dar el mandato a los laicos, ¿verdad? Entonces nos da el mandato por el bautismo, por los sacramentos recibidos, nos da el mandato, ¿sí? Entonces los pastores tienen la autoridad en el nombre de Jesucristo, porque a través de ellos fue confiada la iglesia, ¿sabes? Entonces ahí está la situación que hay que ir entendiendo, no que digamos que yo voy a tomar la Biblia y la voy a leer por donde yo quiera. No, tiene un proceso y se nos va a dar una autoridad para anunciar la palabra de Dios. Sí, por ejemplo, yo, su servidor, soy celebrador apostólico, tengo la autoridad de la iglesia en el nombre de Jesucristo y tengo la autoridad para yo dar a conocer la palabra de Dios. Se me ha dado esa facultad para que yo la anuncie bajo un ordenamiento, bajo una autoridad de la iglesia. ¿Sale? Entonces eso es pero muy importante que lo sepamos. No caigamos en ninguna confusión, por favor. Sí, como los no separados, nomás agarran la Biblia y te dan esas instrucciones que hay que tomar la Biblia, que nomás nosotros. Y esa es una Biblia sola, es una Biblia fundamental. Así que nosotros los cristianos no debemos ser fundamentalistas. Nos regimos bajo el Papa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Papa rige la iglesia bajo la orden de Jesucristo, bajo una autoridad que Jesús le confió a él también, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, seguimos. Hay que ver algunos términos que son muy precisos. Vamos a poner primero las bases del edificio. ¿Cómo nos vamos a fundamentar? Vamos a explicar el significado de algunos términos comunes en el estudio de la Sagrada Escritura. Nos ayudarán a comprender mejor las notas de pie de página que tienen las Biblias y poder aprovechar otros libros, estudios bíblicos. Dentro de nuestra iglesia hay algunos datos, algunos soportes, algunas ciencias de la iglesia, de la teología, que nos enseñan a leer o cómo vamos a interpretar la Biblia. Sí, porque la Biblia no nomás se lee como algo literal, hay que tomarle el sentido, hay que saberla interpretar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la sabiduría. Y empezamos por exegesis. Ahora bien, ¿qué es la exegesis? La exegesis es la explicación actualizada de un texto bíblico. Bien, esa es la exegesis. Se refiere a la actualización de un texto bíblico. ¿Cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a explicar? Bien, seguimos con la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que fija las reglas para la interpretación de un texto. Podríamos pensar que la interpretación de la palabra de Dios no puede cambiar, pero debemos tener en cuenta que la hermenéutica bíblica pone las reglas de interpretación partiendo de un hecho, que la Sagrada Escritura es mensaje divino y palabra humana. Y si la fe o el mensaje divino no cambia, la comprensión de las palabras humanas en los textos bíblicos avanza. Por eso hay un progreso en su interpretación. Siempre cuando vamos a seguir las reglas de la interpretación de la Biblia, vamos a ir avanzando humanamente. ¿Sí? Es importante esto. Ahora bien, la heurística. La heurística es la parte
de la hermenéutica que descubre los distintos sentidos de la Biblia, sea por los estudios de los investigadores, sea por la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Entramos en los principios humanos de interpretación. Hay unos principios naturales de interpretación bíblica que son principios muy humanos y comunes a la interpretación de cualquier escrito. Son los géneros literarios, de los que ya hablamos en el tema anterior. También estos nos van a servir para la interpretación de los textos bíblicos. Es obvio que para descubrir la intención de los autores sagrados hay que tener en cuenta que las condiciones de su tiempo, de su cultura y de los géneros literarios usados en su época, de las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que nos dice San Lucas en el capítulo 7, versos del 44 al 46, para comprender mejor todo lo que Jesús desea indicar en el Simón, en el del leproso, donde nos habla del leproso, ¿sí? Entonces ahí es bastante importante ir comprendiendo, ¿verdad?, esta situación. Entonces vamos a leer, es Lucas 7, ¿sí? ¿Me permiten? Es Lucas 7, del 44 al 46. Bien. Dice, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Palabra del Señor. Vemos aquí, por ejemplo, este pasaje. Jesús se da cuenta la actitud de la mujer, la bondad, la generosidad, que de eso nos está precisamente hablando, ¿sí? Y vemos con gran claridad que Jesús hace eso presente y muy claro. Y tenemos que darlo a entender con una sencillez, con una claridad a los demás, ¿sí? Ahora, en los principios sobrenaturales de interpretación, la Biblia es un libro divino y reclama de principios superiores para interpretarla rectamente. De lo contrario, se quedaría en letra muerta. La Biblia debe de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Yo no voy a cambiar las cosas, ni voy a hacerlo a mis ideas, sino en base a la Biblia, partiendo del análisis que estamos leyendo, dándole su interpretación. Voy a analizar lo que me está diciendo Dios, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la sabiduría, voy a proyectar la palabra de Dios. Entonces aquí en el Vaticano II, en los documentos del Vaticano II, señala los tres criterios de una interpretación de la Biblia conforme al Espíritu Divino que lo inspiró. Vemos el sentido típico, ¿sí? Se llama típico el sentido en que las palabras contienen de forma velada una verdad superior. Así Jonás representa a Jesucristo, el Mateo 12, de 39 al 40. El maná habla del maná, habla del alimento, representa la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. En Juan capítulo 6, verso 31, nos habla del Cordero Pascual, que Cristo fue inmolado. Cristo fue crucificado en la cruz para la salvación de la humanidad. Debemos de tener en cuenta que Dios nos habla con palabras de la Biblia, pero también nos habla con hechos y con personas. Podemos decir que Jesús crucificado dice mucho más que 1000 discursos. Por eso no podemos quedarnos solo con las frases que aclaran. Y los hechos pueden revelar misterios enormes. Hay palabras o hechos, personas o situaciones que contienen en una forma velada una verdad superior. El Antiguo Testamento nos ofrece muchos hechos y personas a través de los cuales Dios iba anunciando anticipadamente verdades y hechos que serán realidad
en el Nuevo Testamento. Seguimos en el segundo inciso B, el magisterio de la Iglesia. Tenemos que interpretar la Biblia desde la perspectiva de que es un libro sagrado. Desde ahí tenemos que interpretar la Biblia, porque no es cualquier libro, es un libro sagrado. Y es la base de nuestra fe y de nuestra moral. Pero es interesante resaltar que Dios ha confiado a la Iglesia, cada uno de nosotros es un destinatario de la Sagrada Escritura. No somos sus propietarios. La columna y garantía de su verdad es la Iglesia. Ella es quien nos indica por dónde caminar sin error hacia la vida eterna. Lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. No podemos pues interpretar un texto a espaldas a la interpretación de toda la comunidad. Yo no puedo estar a espaldas de Dios, hacer lo que me venga en gana. Yo voy a hacerlo de acuerdo a las instrucciones de la iglesia, de sus pastores, ¿sí? Porque Jesús confió a la Iglesia Católica, entregó a la Iglesia Católica. Pero la comunidad eclesial no se guía por criterios de mayoría o de puro estudio intelectual. Este libro nació de la inspiración del Espíritu Santo y solo puede ser interpretado con garantía por la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15, y por los apóstoles y sucesores, a quienes Cristo prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Mateo 28 al 20. Según es una expresión fuerte de los padres de la Iglesia que hace suyo el catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura. Entonces es bastante importante. Por eso hay que tratar de entender, y no se trata solo de interpretar con la cabeza, hay que interpretarla siempre de acuerdo con toda la Iglesia y no solo según el propio parecer. No es nomás con mi cabeza, con lo que yo creo, con lo que se me viene a mi cabeza, ya eso lo voy a decir. Va de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, a la formación que recibimos los ministros. Es importante eso bastante, prepararse para entender la Biblia, estudiar, ¿verdad? Como en este curso que estamos dando básico, ¿verdad? Entonces es importante ir tomando en cuenta esta situación, ¿sí? Por eso voy a leerles a ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeralia 113. Dice: leer la Escritura es la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, sacras Scripturae principalius est in orden ecclesiae. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que la materialidad de los libros escritos. Ahí está, ¿sí? Ahí está la enseñanza. La analogía de la fe. Entendemos por analogía de la fe la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí. Hay conexión porque la revelación es un conjunto, ¿sí? Entonces, ahí está. Es un conjunto. Voy a leerles la numeralia 114, sí, importante, 114, que dice así, del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces dice así: estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí en el proyecto total de la revelación, ¿sí? Entonces ahí está importante esto. El mensaje de la palabra de Dios tiene una sola verdad y hay una conformidad entre la doctrina revelada y el conjunto de verdades que la Iglesia enseña y profesa. Por eso podemos ayudarnos de un dogma o un pasaje bíblico para comprender mejor el otro. Hay también un criterio llamado negativo. Se llama así porque se basa en principios de contradicción. Es decir, lo llamamos negativo porque empieza con un no. No hay ningún pasaje de la Escritura que pueda tener un sentido contrario a la fe, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo.
enseñando una cosa en un pasaje o lo contrario en otro. La revelación total manifestada en la Escritura y en la tradición forma en todo homogéneo. No se puede interpretar un texto aislándolo de ese todo y en desacuerdo con el conjunto. No podemos aislar la palabra de Dios de nuestra realidad. Mi realidad humana, ¿verdad?, tiene que tener sentido en relación a la Biblia, en relación a la palabra de Dios. Porque si no tiene sentido y yo me rijo como yo quiero, doy la espalda a Dios, pues no tan bien nos va a ir, ¿verdad? No tan bien puedo llevar yo mi vida si no estoy en conexión con Dios. Entramos en los sentidos de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de sentido, nos referimos al concepto o verdad que el Espíritu Santo, autor principal de la Biblia, quiso expresar por medio de la palabra del escritor sagrado. Se pueden distinguir dos sentidos de la Biblia: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual se subdivide en típico, del que hablamos hace un momento, en moral y anagógico. La concordancia de todos los sentidos asegura toda riqueza a la lectura viva de la Biblia. Ahora bien, en el sentido literal, las palabras se toman al pie de la letra, como dice ahí. Si es necesario, se precisa el significado exacto del texto con la ayuda de la exegesis, siguiendo las reglas de la justa interpretación. Este sentido es el más importante porque sobre él se apoyan los demás. Revisamos el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeralia 116. ¿Correcto? Bien. Dice en la numeralia 116 en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exegesis que sigue las reglas de su justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan en el sentido literal. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, leyendo varias traducciones en Mateo 19:9, nos queda claro en todas: si Jesús permite el divorcio en caso de adulterio o confirma que ni siquiera en ese caso, entonces pone en claro ciertas indicaciones, ciertas disciplinas o normas que debemos seguir, ¿sí? Entonces ahí está importante. Mediante la lectura, el estudio de originales antiguos determina el texto exacto, si es auténtico, apócrifo, primogenio o posterior. Todo referente a la interpretación de la Escritura queda sometido a juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Esto quiere decir que es la Iglesia quien da el criterio sobre el sentido de eventuales textos conflictivos. Aquí surge una pregunta: ¿está la Iglesia por encima del texto? Nunca la Iglesia estará por encima de la Escritura. La Iglesia recibió el encargo de Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo de interpretarla. Pero la Iglesia jamás va a estar por encima de lo que está escrito en la Biblia, sino interpretarla, seguir sus instrucciones, seguir el mandato de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos ahí que es importante. En el sentido espiritual, es leer lisa y llanamente la Biblia para descubrir qué nos dice Dios. Para esta interpretación no se requiere ningún texto crítico. Basta una Biblia y una buena disposición espiritual. Eso es suficiente para entender de una manera clara, crítica, espiritual, para dar un mensaje. Lo que nos pide es que tengamos una buena disposición espiritual, y la Biblia y buena disposición espiritual, con eso es suficiente. Gracias a la unidad del designio de Dios, el texto y las realidades de las que habla son signos.
El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Biblia pueden estimularnos a obrar de una manera recta, pues fueron escritos para nuestra instrucción. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeralia 117, nos dice lo siguiente: el sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Bien, número 1, el sentido alegórico. Podemos adquirir del designio una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así pasó el del Mar Rojo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello que surge el bautismo. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en significación eterna que nos conducen, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de Jerusalén celeste. Así es, hermano, ahí está. Es bien importante ir analizando en este video que estoy compartiendo. Pues este momento termina este espacio y como decía un hermano nuestro, y aún hay más, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces aquí terminamos esta sesión, este momento, ¿verdad? Y seguiremos más adelante, ¿sale? Espero que analicen el video, véanlo, por favor, compártanlo con otros contactos, ¿verdad? Sí, entonces yo estoy trabajando pues en la iglesia, en Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos, soy celebrador apostólico Bernardo Rodríguez Navarrete. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos trabajando duro y macizo, con mucho gusto, con mucho amor, para servir a Dios y servirles a ustedes. Así es. Bien, pues me despido con un saludito bien lindo. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, a nuestros nuevos seguidores también que están entrando, que ya entraron. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y me siento muy feliz de que nos sigan. Muy feliz me siento, de verdad. Así que pues vamos también a encomendar a nuestro santo patrón, a Santiago Apóstol, en el nombre de Cristo, que nos siga ayudando a él, ¿verdad? Que interceda por nosotros también, para que nos ayude en este camino. Lograr la gran propuesta de Dios que nos propone, servirlo y servir a nuestros semejantes, y que llegue eso también a los enfermos, que tengan esa alegría, esa esperanza, y que Dios nos ponga los medios para ayudar a los enfermos, a aquel que lo necesita, ¿verdad? Y pues muchas gracias, Dios me los bendice, vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Le decimos a Dios que nos conceda todas las gracias. También invocamos a nuestra María Santísima, es la mamá de Jesucristo, es nuestra mamá, porque le dijo, ahí tu hijo, ahí tu madre. Entonces ella es nuestra mamá, que tanto queremos y que ella cuánto nos ama. Entonces vamos a saludar a la Virgencita con mucho amor, con mucha devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que Dios los guarde, que tengan un bonito día y sonrían por favor, porque eso nos mantiene fuerte. La sonrisa es parte del alma, parte de Dios, porque Dios también sonríe a sus hijos. Dios me los bendice.